Hoy tenemos un tema que crea mucha inquietud dentro de todas las personas. Comencémonos a conectar, compartámoslo con personas que pensamos que les puede llegar a servir esta comprensión y esta información. Tenemos un invitado, una persona a quien personalmente no lo conozco. Sin embargo, desde el alma siento su cariño, su carisma, su actitud de servicio, su transparencia a Daniel Cantó. Daniel hoy nos va a contar un poco qué hace, a qué se dedica y este tema que tenemos hoy tan interesante y que puede ser tan sanador. ¿Y qué pasa con las almas de los bebés no nacidos? Vamos a buscar a Daniel por aquí. Voy a buscar a Daniel. Por aquí lo tengo. Sí, nos funcione. Ya se está conectando Daniel. Y todos tal vez nos preguntamos, ¿qué pasa? Hola Daniel. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. A ver, que me coloco bien, que me Eso, vea baja un bien. poquito, eso, un poquito la cámara para verte más a ti. Eso. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Hoy sí nos vimos, la vez pasada no me pudiste No, ver. ahora sí que te veo, te tengo controlada. Bueno, un placer, Gloria, nuevamente compartir este ratito contigo. Y bueno, sobre todo dar un poco de luz a todas esas mamás y papás, ¿no?, que han tenido esa experiencia, como bien se titula un poco la entrevista, que va dirigida sobre qué ocurre a las almas de esos niños que no nacieron. Y bueno, pues para ello pues me gustaría, antes de entrar en materia, pues bueno, es la segunda vez que me invitas a tu programa y bueno, pues creo que los que te siguen, los que me siguen, creo que sabéis un poco a qué me dedico, ¿no? Soy terapeuta en terapia regresiva, aparte de ser policía nacional en mi ciudad, aquí en Alicante, en España. Y bueno, pues la verdad es que hay un antes y un después en mi vida y bueno, pues estoy muy, muy, muy agradecido de poder estar aquí y compartir todas estas experiencias, todas estas vivencias que he tenido durante todos estos años. Y bueno, pues simplemente agradeceros a todos que sigáis siguiendo, que hayan personas como tú que tengan este tipo de programas para que puedan abrir conciencia y que las personas puedan pues ser cada día mejores, ¿no? Y es un poco lo que intentamos hacer con todo esto. La vez pasada estuvimos hablando sobre qué pasaba con las almas de las personas que se suicidaban. Y hoy vamos a Ujú. hablar de esas almas de los niños no nacidos, porque también hay, digamos que mucho dolor, Daniel, hay mucha inquietud también, Mm, mucha culpa, porque muchos de esos niños no nacidos mm, fueron abortos que no fueron dados desde la naturaleza, sino que fueron dados por una decisión, por ujú. miedo a cualquier cosa o porque simplemente no les interesaba tener lo que fuera. Entonces, Daniel, arranquemos. Pues la verdad es que trabajando en terapia regresiva, el trabajar el vientre materno es una de las experiencias más bonitas que se pueden trabajar en esta terapia, sobre todo de poder acompañar a esas mujeres que han experimentado esas experiencias que al final se han convertido en experiencias traumáticas. Y bueno, pues aquí me he hecho un pequeño guión para intentar responder a todas y a cada una de las respuestas que a lo mejor se puedan generar, aunque incluso si nos sobra tiempo, si te parece bien, podemos contestar alguna de las Claro preguntas que se que generen sí, Daniel. entre los oyentes, ¿no? Y mi primera pregunta es, ¿qué es lo que podemos trabajar en el vientre materno? Pues, como decía, es una de las experiencias más gratificantes y que, bueno, que realmente las personas son necesarias, ¿no? Para poder, para que pueda haber para que exista la reproducción tiene que haber, es cosa de dos, ¿no? Todos sabemos que es cosa de un hombre y de una mujer, pero yo he descubierto, o hemos descubierto hace ya mucho tiempo, pero yo he podido corroborar que efectivamente no solamente hace falta un hombre y una mujer para que... hay un gatito. No solamente hace falta un hombre y una mujer, sino que existe también una tercera parte que es muy importante, que es el ser que decide encarnar en ese cuerpo, y esa es una de las partes más importantes porque sin esa pieza principal sería imposible de que se crease realmente lo que es la concepción, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos un hombre, una mujer y el ser que desea encarnar en ese cuerpo. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando deseamos encarnar? He podido observar a lo largo de todo este tiempo
y de las experiencias que he podido asistir, de que hay dos posibilidades. Una, cuando deseamos encarnar, lo que yo me gusta preguntarle a ese ser, a esa persona, si realmente ha sido él el que ha decidido encarnar o han sido unas terceras personas como los maestros que tenemos en la luz, ¿no? Es importante averiguar eso y averiguar, cuando yo hago la historia clínica, sobre todo a los pacientes, preguntarles si se han sentido hijos queridos y deseados. Porque dependiendo de si son hijos queridos o deseados, será diferente la concepción y sobre todo el problema que viene a que le asista o que le ayudemos a poder resolver en la terapia regresiva, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tenemos todos esos datos, intentamos tener un puzzle de si realmente esa concepción ha sido porque los papás sí que lo deseaban o no lo deseaban. He visto muchos traumas a lo largo de la vida de las personas que les afectan en su momento actual. A lo mejor son personas que tienen 30, 40, 50, 60 y que a lo largo de todo ese tiempo les ha ido un poco mermando o afectando en su vida actual, y que lo que intentamos hacer es intentar acompañarles para que vuelvan a revivir nuevamente el vientre materno, para que sepan y que podamos averiguar realmente qué es lo que ocurrió. Porque muchas veces hablamos de lo que hemos hablado alguna vez, de la conciencia y de la consciencia. Es la diferencia que existen entre ambas. La conciencia es igual que lo que hablamos del alma, es decir, el alma lo sabe absolutamente todo. Por lo tanto, la conciencia es como si tuviésemos un disco duro, ¿no?, en el que almacenamos todas las experiencias de todas las encarnaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero, sin embargo, ¿qué ocurre con la consciencia, con ese? Que es lo que nosotros tenemos la capacidad de poder recordar ahora, en este momento, a partir de los 6 o 7 años, cuando nuestro cerebro está desarrollado y tenemos la capacidad de poder recordar qué es lo que nos ha ocurrido a lo largo de todo este tiempo. Muchas veces les preguntamos a los pacientes que cuándo empieza la vida. ¿Cuál es el momento realmente cuando comienza la vida? Y ellos dicen, no, desde que estoy en el vientre materno de mamá. Claro, yo les pregunto, bueno, ¿y usted recuerda qué es lo que ocurrió en el vientre materno de su mamá? Evidentemente, todos me manifiestan que es imposible recordar. ¿Qué hacemos con esta terapia? Intentamos que el paciente entre en estado expandido de conciencia, porque de esa manera tendrá la capacidad de poder conectar con su conciencia. Es decir, estamos conectando con el alma del paciente, para que así él tenga la capacidad de poder revivir la experiencia desde el momento del vientre materno y así poder averiguar y hacer consciente lo inconsciente y qué es lo que le está perjudicando o le está de una manera en su vida actual, qué es lo que no le hace sentir esa sensación de vivir en paz o por qué tiene ciertos síntomas, sensaciones o emociones que no es capaz de poder resolver. Pues muchas veces el origen se encuentra en el vientre materno de nuestro nacimiento, es decir, ¿dónde está el origen del motivo de esa emoción, sensación o síntoma que quedó no resuelta y que lo que hacemos con esta terapia es volver a experimentar la experiencia y poder encontrar casos como los que he encontrado a lo largo de todo este tiempo, en los que evidentemente el paciente tiene la capacidad de poder resolverlo. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿De qué manera lo resolvemos? Cuando el paciente entra en estado expandido de conciencia, tiene esa capacidad, como he dicho anteriormente, de conectar con esa emoción y revivir la experiencia del vientre materno. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces encontramos a pacientes que la experiencia que ellos han experimentado no les corresponde. Porque hay que dejar bien claro que una mujer embarazada es el conjunto de dos seres totalmente independientes, que rigen durante 9 meses por un mismo momento, un mismo círculo, y que muchas veces de forma errónea creemos que lo que estaba sintiendo mamá cuando sentía angustia, cuando sentía miedo, cuando sentía pena, cuando a veces la mamá era maltratada, ellos creen de forma equivocada que todo eso, esas experiencias, les está afectando en su vida actual y creen de forma errónea que es parte de ellos. Y no es así.
Por lo tanto, en la terapia regresiva, ¿qué es lo que hacemos cuando trabajamos el vientre materno? Intentamos separar lo que es de la mamá y lo que es del paciente. Cuando el paciente tiene claro que lo que sintió no le pertenecía a él, les puedo asegurar que cambian muchísimas cosas. Sobre todo cuando terminamos el final, que es cuando cortamos el cordón umbilical, ¿no? Todos sabemos que cuando nacemos se corta el cordón umbilical. Pero hay algo que no se corta y que muchas veces obviamos o que desconocemos, que es el cordón energético. El cordón energético es lo que nos hace que nos una a nuestros padres durante toda nuestra encarnación. Por lo tanto, cuando cortamos ese cordón energético, les puedo asegurar que un porcentaje muy alto, por no decirte un 99% de los pacientes, lo que vinieron a resolver en la terapia lo han resuelto. Daniel, aquí hay una pregunta que está haciendo alguien que nos dice, por ejemplo, cuando un bebé solamente vive 5 o 20 días, o sea, nace y al poco tiempo abandona este plano. Y me gustaría también que nos hagas como esa precisión de cuando la mamá elige, no, contéstanos primero esta. Cuando un bebé vive 5 o 20 días o muy poco tiempo. Bueno, cuando hablamos de un aborto, sería un aborto natural o un aborto espontáneo, ¿no? Porque podemos tener diferentes tipos de abortos, como el aborto natural o espontáneo, el aborto provocado, un aborto terapéutico. Pero cuando es algo espontáneo, naturaleza, perdón, que la naturaleza hace la naturaleza hace que el bebé no siga hacia adelante, ¿qué ocurre con el alma de ese bebé? Evidentemente, el alma de ese bebé a veces puede quedar atrapado, pero es muy extraño que se quede atrapado, porque cuando son bebés, cuando son tan pequeños, lo que hacen es volver a la luz. Otra cosa es cuando hay un aborto que es algo que es premeditado, es decir, que es algo provocado. En ese caso, sí que cambia, sí que hay una modificación, porque puede ser que esa alma que te decidió que tú fueras su mamá pueda quedar atrapado en ese espacio entre vidas y no ir a la luz. ¿Y qué es lo que hacemos en la terapia regresiva? Lo que hacemos es volver a revivir con la mamá la experiencia del aborto. Y cuando revivimos la experiencia del aborto con la mamá vuelve otra vez a conectar con ese alma de ese bebé. Y te puedo decir que en un 90 y pico por ciento muy alto, muy elevado, te puedo decir que la mamá vuelve a conectar, le pide perdón al bebé y le explica las situaciones o por qué lo hizo, ¿bien? ¿Y sabe lo que contestan? En un porcentaje muy alto. Yo lo entiendo perfectamente, sé que no era el momento, pero volveré. Y te puedo decir que vuelven otra vez a encarnar cuando la mamá se vuelve a quedar otra vez embarazada. Porque ¿sabe lo que ha ocurrido? Que muchas veces he visto que la mamá reconoce a ese bebé en otro bebé que tuvo después. Cuando les mira a los ojos, los reconoce perfectamente y reconoce a un hijo que tiene ya encarnado que vino a posteriori al aborto. No sé si me he explicado bien en esto. Daniel, cuando estamos hablando de el aborto, que es, digamos, que yo siempre busco explicarle mucho porque yo atiendo muchas mujeres, ¿cierto? Entonces de pronto encontramos más situaciones de aborto de las que nos imaginamos, por miedo, precisamente por miedo a la familia, porque no había empezado la carrera, porque no sabía cómo decirle a mi mamá, porque no sabía, bueno, por lo que sea. Entonces, normalmente yo siempre les pongo a hacer un ejercicio que es escribir una carta a ese bebé, hablarle, explicarle lo que tú estás diciendo, Así es. o hacer una hipnosis, que es también lo que tú haces en regresión, una hipnosis y conectar con ese bebé y explicarle. Sin embargo, yo tengo una pregunta. Mientras el bebé está dentro del vientre materno, dentro del vientre de la mamá, en ese momento, ¿el alma ya entró o está afuera? Tenemos dentro del vientre de la mamá está que la mente y el cuerpo, se está formando la información que la mamá le está transmitiendo al bebé, ¿cierto? Ese espíritu o esa alma nos puede decir en este momento, por ejemplo, la diferencia entre espíritu y alma y cuál es el que entra, porque ya explicaste lo de la conciencia. La conciencia sin ese
Es ese disco duro donde vamos archivando toda la información de las diferentes experiencias de vida, o sea, es donde voy guardando lo que voy aprendiendo, el disco duro. La conciencia con ese es la que está aquí, en este presente, que me hace reconocer la existencia. Entonces, mientras yo estoy en el vientre de la mamá, de mi mamá, ¿qué hay ahí, fuera del cuerpo y la mente? Bueno, la diferencia que existe entre lo que es el alma y el espíritu es exactamente igual. Al final ya lo definió Alan Kardec, lo definió perfectamente, y estamos hablando exactamente de lo mismo. Es igual que cuando hablamos de la conciencia. Hablar de conciencia es sinónimo de hablar del alma. Cuando una mujer queda embarazada, cuando comienzan las células a procrear, en ese instante en el que se crea, se genera vida, el alma ya ha encarnado en esas células, ya está encarnada justo en ese instante en el que se crea esa magia, la magia de la vida, ¿no? Por lo tanto, el alma está ahí. El alma recuerda absolutamente todo, como hemos dicho, en ese disco duro. Recuerda incluso en el momento en el que elige a esa mamá, porque yo les pregunto, oye, ¿por qué elegiste a esa mamá y no a otra? Es una de las preguntas que yo le hago. ¿Y saben lo que me responden la mayoría? Porque necesito enseñarle algo a la mamá. O necesito experimentar con esta mamá porque necesito averiguar esto, esto y esto. O porque esa mamá me va a llevar a mi mamá no biológica, sino a mi mamá adoptiva, porque mi mamá adoptiva no puede tener hijos. Y eso lo he encontrado muchas veces. Puedo encontrar ese tres tipos de posibilidades. Y lo veo prácticamente todas las semanas, porque trabajar en el vientre materno es una asignatura que tenemos que trabajar absolutamente todos, porque nos da muchísima información del paciente. Y es una de las prácticas que hay que realizar en la terapia regresiva para poder completar una terapia. Si no completamos una terapia con un vientre materno, queda incompleta porque hay muchísimas cosas que se quedan en esa experiencia, muchas cosas que averigua el paciente en esa experiencia, porque tenemos que recordar que realmente aquí el protagonista de todo, absolutamente todo, es el alma del paciente. No es ni el terapeuta, ni siquiera el propio paciente. No, es el propio alma del paciente, es el que realmente es el protagonista absolutamente de todo. Por lo tanto, esa pregunta que tú me decías de que si el alma entra o no, o está fuera, no. El alma está justamente en el momento en el que se crea en que se concibe la vida de ese ser. Por lo tanto, comienza a experimentar todo lo que ocurre a mamá a su alrededor. Cuando mamá, sobre todo cuando estamos en las 20 semanas, cuando mamá a lo mejor, 20 semanas no, menos, a lo mejor en la octava semana, la sexta semana, cuando mamá se da cuenta de que está embarazada, les pregunto a esos bebés, a esas almas, si mamá cuando recibe la información de que está embarazada se puso contenta, se puso triste, porque ahí nos está dando una información muy valiosa para después trabajar con el paciente y poder resolver muchos disturbios emocionales que le afectan en su momento actual, en su vida actual, y da igual que tenga 30, 40, 50, 60, 70, 80, no importa. Y hay muchísimos disturbios que se generan en el momento del vientre materno. ¿Por qué? Porque creemos de forma errónea que las experiencias que está sintiendo la mamá, la pena, el dolor, la angustia, todo eso creemos que nos pertenece. Pero cuando hacemos consciente de que eso no es así, te puedo decir que cambia la vida de todas esas personas. Porque Daniel, lo que nos estás diciendo es que, y de verdad desde el punto de vista psicológico, además tú estás terminando psicología, eh, el bebé asume, o sea, tenemos un estado cerebral inmaduro y asume, el niño hasta determinada edad asume que todo tiene que ver con él. O sea, por ejemplo, cuando la mamá lo amamanta y la mamá está triste, está llorando, está enojada, él piensa que eso tiene que ver con él, que es como un estado egoico en el que nacemos, en que todo gira en torno a mí, o sea, todo tiene que ver conmigo, Claro. todo tiene que ver conmigo, como todo tiene que ver conmigo, entonces ahí es Sí. donde, y de hecho venimos al libro que dice, este dolor no es mío, porque hay personas que llegan, digamos, a consulta conmigo y yo digo, esta tristeza que tiene esta persona no es de ella, es una tristeza permanente porque su mamá, cuando estuvo embarazada, estuvo triste, 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 triste. Entonces tú codificaste que estar triste es estar cerca de mamá. Entonces en tu vida vas a buscar muchas experiencias que te generen tristeza para poder volver a tener esa sensación. Eso es cierto.
Así es. Es por lo que he explicado hace un segundo, ¿no? Cuando hablábamos de que cuando nacemos cortamos el cordón umbilical. Eso lo sabemos absolutamente todos. Pero hay un cordón que olvidamos o que creemos que no existe, y es ese cordón energético que se hace una técnica cuando se hace la terapia regresiva, que a lo mejor no es el momento de explicarlo, no es el lugar. Y cuando nosotros cortamos ese cordón energético, es lo que hace que diferencie la experiencia de mamá con la experiencia de ese ser encarnado, de ese niño. Ahí es cuando realmente se crean que son seres físicamente independientes. Son totalmente independientes cuando cortamos ese cordón energético. Es decir, mamá no tiene por qué sentir lo que siente el niño, ni el niño tiene por qué sentir lo que está sintiendo mamá. Es decir, cuando cortamos eso, cortamos de forma unidireccional lo que está sintiendo uno con lo que está sintiendo el otro. Daniel, nuestro tema, ¿qué pasa con el alma de los niños no nacidos? Entonces a nosotros nos crean un montón de cosas también a través del miedo, no de la conciencia, sino del miedo. Entonces nos decían, yo recuerdo eso, yo estudié con monjitas, entonces las monjitas decían, cuando una mujer aborta un hijo, ese niño la persigue siempre. Entonces, por ejemplo, a veces va a sentir el llanto de un niño sabiendo que no hay un niño. O sea, es como si hubiera, ¿qué pasa cuando una mujer decide definitivamente, por la razón que sea, dar por terminado ese embarazo? ¿Qué pasa? Porque tú dices, es como cuando abandonamos este plano material y energéticamente no estamos listos, nos quedamos ahí como perdidos. De hecho, en el libro, en la película Nuestro Hogar, nos muestran como ese paso hacia la luz. Así es. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Y cómo lo podemos guiar hacia la luz que ahora decíamos en esa terapia regresiva? Sí me va a tocar hacer alumna tuya, me va a tocar irme a estudiar allá, Daniel. Bueno, Tengo que estar la propuesta. aquí eres bienvenida, aquí sabes ya que eres bienvenida y que sería un placer poder formarte y poder tenerte ahí en el otro lado del charco, como yo digo, y tener más manos para que nos puedan ayudar, ¿no? Gracias, Daniel. Pues te respondo, Gloria, a tu pregunta, ¿no? Dependiendo de la forma en la que se haya producido ese aborto, como decíamos, que puede ser un aborto natural o espontáneo, un aborto provocado o terapéutico, cuando he tenido pacientes que han tenido abortos de forma provocados, incluso he tenido a mujeres que han intentado tirarse por una escalera, darse golpes. Bueno, aquí no estamos para juzgar absolutamente a nadie. Cada uno tiene sus razones, tiene sus porqués, tiene sus motivos. Y nosotros no vamos a ser quien para juzgar absolutamente a nadie, mucho menos si lo que tenemos que hacer es intentar ayudarle y hacer consciente y luego que aprenda de esa situación o de esa experiencia que ha sufrido, que ya bastante. Y muchas veces es por la sociedad o por nuestra familia o porque eres muy joven o porque, como tú decías, porque estás terminando una carrera o porque vives en un pueblo en el que las personas son muy cerradas y tus padres son muy cerrados y que no se entere nadie por la vergüenza de la familia, ¿no? Hay tantos factores externos que no podemos juzgar absolutamente a nadie. Pero sí que te puedo decir qué es lo que ocurre a esas almas. Cuando hay un aborto de forma traumático o un aborto que ha sido provocado, en un porcentaje muy alto, como he dicho, el bebé no se lo tiene en cuenta a su mamá. Porque te puedo decir que la mamá conecta en estado expandido de conciencia con el alma de ese bebé no nacido. Y que la mayoría de ellos se marchan a la luz. Y los que no se marchan todavía continúan alojados en el vientre materno de esa mamá. Y lo que hacemos es conectar con ellos para llevarlos a la luz. La mamá hace un trabajo muy importante y muy bonito, que es el pedir perdón. Cuando pedimos el perdón desde el amor, es una de las herramientas más potentes que tiene la humanidad. Y cuando tú haces eso y lo haces realmente desde el alma, el bebé no te queda otro remedio que sentir esa sensación de amor y de paz y de marcharse a la luz. Y muchos de ellos le dicen, no te preocupes, mamá, porque voy a volver. Y cuando vuelve otra vez mamá a quedarse embarazada, vuelve otra vez a encarnar en el siguiente bebé que está en camino. Y cuando la mamá no vuelve a tener otro bebé, no importa, porque os recuerdo que para el alma no existe el tiempo-espacio. Por lo tanto, no importa, porque si volvemos a tener otra encarnación,
Y cuando volvamos a tener otro bebé, seguramente que ese bebé que ya nos eligió una vez, nos va a volver a elegir nuevamente. Por lo tanto, no se preocupe, porque cuando un ser decide y elige a esa mamá o a esos papás, que solamente estamos hablando de las mamás, pero a veces también elegir a esas mamás para llegar también al papá, cuando ellos los eligen, que sepan que van a volver a encarnar en cualquiera de las encarnaciones que tengamos a lo largo de nuestra existencia. Por lo tanto, desde aquí les lanzo un mensaje de aliento a todas esas mamás que a lo mejor después de haber tenido un aborto no han podido tener un bebé por las circunstancias que sean, que sepáis que seguramente os vuelvan a elegir ese ser que no pudo nacer por las circunstancias que sean. Así que en ese tema creo que tenemos que quedarnos bastante tranquilos porque el alma es muy sabia y, como bien os he dicho, el alma no entiende de tiempo, ni de distancia, ni de espacio. Por lo tanto, seguramente que ese milagro se vuelva a crear. Muchas veces también he encontrado a bebés que estaban juntos con sus hermanos, que es lo que comúnmente llamamos gemelo solitario. Ajá. Y muchas veces cuando yo les pregunto a ellos, ¿pero tú estás solo ahí? ¿O hay alguien más ahí contigo? Y me dicen, no, aquí hay alguien más conmigo. Es un bebé que a lo mejor se ha reabsorbido al principio de la concepción Ajá. por las circunstancias que sean. Y que cuando ellos están encarnados, tienen 20, 30, 40, 50, 60 años, hacen cosas que son muy típicas de ellos. Como por ejemplo, comprar cosas dobles. 2 pantalones iguales, 2 pares de calcetines iguales, 2 suéteres iguales. Y que están viviendo, por así decir, 2 almas en un mismo cuerpo. Hasta que descubrimos de que efectivamente es un alma solitaria que está utilizando el campo vibratorio de ese paciente porque no llegó a nacer, porque se quedó sin cuerpo físico y por lo tanto lo ha seguido durante todas sus experiencias de vida encarnado en un cuerpo físico. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos con ese alma de ese bebé que no pudo tener su propio cuerpo físico para hacer consciente lo inconsciente. Y cuando tú haces consciente lo inconsciente a ese bebé, entiende perfectamente que hasta aquí llegó mi camino y que me voy a volver a marchar a la luz para volver otra vez a encarnar en un cuerpo físico. Y eso es una de las experiencias tan bonitas que he encontrado a lo largo de esta terapia tan increíble, tiene la capacidad de poder trabajar tantas cosas. ¿Sirve para todo? Siempre he repetido que esto no es una panacea, que no sirve para todos ni para todos de la misma manera, Ajá. pero sí en un porcentaje muy alto podemos ayudar a todos esos seres que están desencarnados, incluso a las personas que vienen de carne y hueso a la consulta y hacerles conscientes de todo esto. Y la verdad es que es una satisfacción y una sensación que se experimenta que no tiene palabras, es difícil de poder expresar lo que se siente y es una de las partes más bonitas de la terapia, incluso cuando estamos en la formación o cuando tenemos en un taller. He tenido experiencias hace bien poquito, en este año, una chica que tuvo la posibilidad de poder encontrar a su madre biológica, que ya había fallecido en uno de los talleres, y que, bueno, pues que trabajando su vientre materno se dio cuenta que mamá no la había abandonado, sino que mamá lo que había hecho es, a través de la presión de su familia, porque era muy joven, porque el papá no quería hacerse cargo tampoco de la criatura, esos factores externos, ¿no?, de que hablamos, que a veces van sumando y que a veces decidimos no tenerlos o a veces tenerlos y darlos en adopción. Pues ella descubrió que efectivamente mamá no la había abandonado, sino que mamá había sufrido muchos, como que la habían presionado muchísimo por la parte de la familia y ella descubre efectivamente todo esto y efectivamente su vida cambia cuando hace consciente todo esto, ¿no?
Esto es tan lindo, Daniel, porque cuando dijiste que el bebé entra en un estado de comprensión y dice, mamá, yo comprendo, Sí. está bien, y después nos vamos a encontrar, es tan lindo porque esto nos desvirtúa todo lo del pecado, lo de la culpa, lo que te vas a poder en el fuego eterno, No, Dios te va no, a seguir. Y de hecho he encontrado situaciones que es tan grande no. la culpa que, Sí. por ejemplo, un aborto, parejas que estaban muy jóvenes decidieron que no iban a tener ese hijo, ese primer hijo porque no había terminado la carrera, lo que fuera. Después se casan o deciden tener un hijo ya, toman la decisión y ese otro niño nace con alguna dificultad cognitiva o con algo y las personas dicen, Dios nos castigó porque habíamos abortado el otro. No es así. No tenemos un Dios castigador. Al menos yo respeto todas las religiones. Creo en el universo, creo en la energía. En el En mi amor. consulta, en el amor, en mi consulta vienen de todas las ideologías y de todos los pensamientos religiosos. Y esto no tenemos ni un infierno, ni tenemos un castigo por hacer X cosas. Tenemos que tener claro que cuando encarnamos en un cuerpo, tenemos que experimentar diferentes experiencias. Y cada experiencia es diferente. Es decir, en una vida nos toca vivir como verdugos, otra como víctimas, otro como victimizadores, etc, 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 ¿no? Al final es un aprendizaje. Pero, ¿qué ocurre con esos bebés que deciden y que no nacen? Son niños, no sé si llamarles almas viejas, son niños que están mucho más evolucionados que el alma de la mamá y del papá. Están mucho más evolucionados que las almas del papá y de la mamá y que tienen algo que enseñarle, independientemente si nacen o no nacen. Es un aprendizaje. Porque, Uh-huh. Gloria, te digo que hay un denominador común en todas las personas que abortan, que es la culpabilidad. Es algo que repiten todas las pacientes que han trabajado conmigo en las experiencias del vientre materno cuando ha habido un aborto. Es la culpabilidad y eso es algo que tenemos que trabajar y volvemos otra vez a revivir el momento en el que tú decides que no quieres que nazca ese niño por las circunstancias que sean, volvemos a revivir para que recuperen parte de esa energía, porque se convierte en un impacto emocional en su experiencia de vida. Es un impacto, es una situación desagradable, por lo tanto, hay una pérdida, una pérdida de esa energía, ¿vale? Que tenemos que recuperar. Recuerda que la energía, que el alma de las personas es un cúmulo de mucha energía, de muchas bolitas de energía, y que cuando tenemos un impacto emocional, ¿qué ocurre? Que se quedan atrapadas en ese espacio-tiempo. Lo que hacemos con la terapia regresiva es rebobinar, por eso se llama regresión. Nosotros rebobinamos hacia atrás para recuperar esa energía que quedó atrapada en el momento en el que tú decides hace 20, 15, 10, 5, 8 o hace 2 meses, cuando sea, el momento en el que tú decides no tener a ese bebé para recuperar la energía que se quedó atrapada en ese momento. Eso es lo que hace que el ser humano, el ser, el alma de esa persona, al final sea un ser completo. Muchas veces nos encontramos incompletos, es decir, algo siento que me falta. Y que todas esas encarnaciones que hay, todos tienen un cometido, absolutamente todos. Es igual que cuando hablamos de padres que han perdido a niños con 7, 8, 9, 10 años, que ya han nacido, y todos tienen esa misma sensación. También tienen la sensación de culpabilidad. ¿Podría haber hecho algo más? ¿No podría haber hecho algo más? Y nos quedamos con esa parte negativa. Por lo tanto, esa sensación de culpabilidad se repite justo con los niños cuando tanto los perdemos de forma natural como cuando lo hacemos de forma provocada. ¿Qué hacemos en la regresión? Recuperamos parte de esa energía para que comprendan y hacer consciente lo inconsciente y que puedan comprender para que puedan seguir su vida o al final es un duelo lo que están trabajando. Esas mujeres lo que están trabajando cuando hay un aborto es un duelo, al final es una pérdida, hay una pérdida. Por lo tanto, cuando tú entiendes de que esa alma ha podido ir a la luz, que has podido contactar con ella, incluso ellos, las mujeres, cuando entran en estado expandido de conciencia y conectan con esa alma que no ha nacido, con ese ser que no ha nacido, tienen la capacidad de poder definirte cómo eran. Si eran rubios, si eran más gorditos, si eran... Tienen esa capacidad. Yo muchas veces me quedo un poco asombrado de decir, esto es increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser que puedan definirme
¿cómo iba a ser ese ser si no había nacido todavía? Y efectivamente están definiendo muchas veces a esos niños que vuelven a nacer en la siguiente oportunidad. Y la verdad es que es muy bonito, es que es una sensación preciosa, Gloria. Es muy bonito. Daniel, puede pasar que de pronto, digamos que hubo un aborto, ¿cierto? Y después tú tuviste un hijo y ese hijo tenga un hijo y ese sea tu nieto. O sea, que vuelva al mismo sistema familiar, que de pronto regrese, que no nazca directamente como tu hijo, sino que pueda nacer como un nieto, por ejemplo. Uh-huh. Por supuesto que ocurre, porque normalmente repiten el mismo núcleo familiar que se repitió en su momento. Porque cuando trabajamos en regresión y trabajamos en vidas pasadas, los pacientes me dicen que cuando miramos a los ojos a las personas en las experiencias que estamos trabajando de vidas pasadas, ellos tienen la capacidad de cuando nos miran a los ojos y trabajamos una vida pasada, es el reflejo del alma. Y muchos de ellos me identifican que ese ser con el que están interactuando en esa experiencia es un sobrino, un hijo, un tío, una madre de esta vida actual. Por lo tanto, quiere decir que ellos intentan buscar, que nosotros intentamos buscar el mismo círculo familiar que ya hemos tenido. El rol que está trabajando, que estás ocupando en ese momento. Daniel, aquí una señora pregunta, ¿y si de pronto el próximo hijo no es de la misma pareja, sino que es de otra persona, puede pasar que vuelva y reencarne ese que yo había abortado? Por supuesto que sí, porque cuando eligen a la mamá, eligen a la mamá. Cuando eligen al papá, eligen al papá. Y cuando eligen para intentar llegar a su madre no biológica, es decir, a su madre adoptiva, van a utilizar lo que haga falta. Recuerden que estamos interconectados, que el universo es energía y la física cuántica así lo explica, es el primer principio que hay, ¿no?, de la existencia. Es decir, todos estamos interconectados y que todos venimos del mismo lugar. ¿De dónde venimos? Todos venimos de la fuente. Por lo tanto, todos estamos interconectados. Estamos todos en el mismo nivel. Somos en la misma gotita que sale de la misma fuente. Lo único que hace es que se multiplica, se va dividiendo, pero estamos todos interconectados. Por lo tanto, por supuesto que aunque tú tengas un hijo de otra pareja, si él te eligió como mamá, te va a elegir independientemente de si papá era el mismo o no. Aquí hay una pregunta, Daniel. Una señora nos dice, ¿una niña que nace después de un aborto puede tener el alma del niño abortado y por eso decide ser gay? Bueno, eso de ser gay, ahí yo no entro ni salgo. Sí, Pero yo sí que he podido comprobar que muchas veces cuando un niño no nace y se queda en el vientre materno de su mamá, esa parte de energía, esa parte de ese ser, y cuando tú vuelves a tener otro hijo, y nace perfectamente, el bebé, la energía, el ser que está dentro del vientre materno todavía de mamá, de forma errónea cree que ese cuerpo físico le corresponde. Lo que hablábamos del gemelo solitario. Creemos que ese cuerpo físico, esa materia, es parte nuestra y no es que encarnemos en ese cuerpo, sino que estamos utilizando el campo vibratorio. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Pero en la terapia regresiva descubrimos y hacemos descubrir todo esto y les ayudamos para que comprendan de que efectivamente está utilizando la energía de un hermano o una hermana que ya ha nacido. Daniel, eso es lo que en biodescodificación llamamos el síndrome del yacente. También, así El también. síndrome del yacente, que tú naces después de un bebé muerto, no nacido, abortado, lo que sea, y hay personas que uno se da cuenta que tienen un síndrome yacente porque viven una vida como si no fuera la de ellos, se sienten Claro. desconectados de la existencia. ¿Qué quiere decir? Entonces, que esa energía de ese bebé no nacido quedó ahí en Claro. el vientre materno y como no se procesó la energía, si hay un embarazo, la trae. Ese ser que Claro. nace, la trae. Además, hay un síntoma que se repite en muchos de ellos, en un porcentaje muy alto, es que tienen miedo al abandono. Eso se repite en ellos. Eso es algo que tú, como terapeuta, te das cuenta y comienzas a indagar, a buscar,
y encuentras que hay muchas veces un denominador común. Es decir, tengo miedo a la soledad, tengo miedo al abandono, pero no tiene miedo al abandono el ser que ha encarnado. Tiene miedo al abandono el que está utilizando tu cuerpo físico, es decir, el hermano que no nació. Ese es el que te provoca a ti esa sensación, pero a ti no te corresponde. Claro, cuando lo hacemos consciente, cuando el paciente entiende y trabajamos eso y le ayudamos a esa parte de esa energía que quedó atrapada en su cuerpo físico a que vaya a la luz, esa sensación, te puedo decir, Gloria. Daniel, ¿será que tú puedes poner tu celular para que se conecte solo con datos? Porque no sé si tienes Wi-Fi y entonces se está como quedando el internet. Sí, a ver. Trabaja con datos, que es mejor datos. Ya está, ya lo tengo. Eso. Y ya me puse las gafas porque no, porque ¿cómo les parece? La edad. Ahora decía yo, ¿por qué será que casi no No sé estoy qué pasa. viendo la edad? Se está Vale. cambiando, tranquilo, está pasando. Vale, vale. Está pasando. Eso, muy bien. Me ves bien Aquí, ya ahora. Daniel, una señora está preguntando. Sí. Eh, por ejemplo, un bebé que fue un aborto natural, que si se puede demorar 30 años, quedarse 30 años, ¿cuántos años se puede quedar esa alma ahí? Todo el tiempo que quiera, porque para ellos no existe el tiempo. Para ellos, lo que para ti son 30 años, 40, 50, es esto. Un chasquido. Eso es para ellos el tiempo. No existe el tiempo, por lo tanto, para ellos les da igual que sea 30, 40, 50, 60, Daniel, no aquí hay una importa. pregunta en la que yo me quejaba mucho, Sí, que está diciendo una señora, sí. que entonces que cuando entra el papá, pues, que si todo tiene que ver con la mamá. Yo siempre decía, hombre, la mamá pues todo. Bueno, como he dicho al principio, esto es algo de tres. De la mamá, del papá y del ser que decide encarnar. Por lo tanto, ellos también, cuando quieren encarnar, la mamá evidentemente es el vehículo, sois lo más necesario de esta pieza del puzzle, ¿bien? Entonces, cuando un bebé, cuando un ser decide nacer, no solamente elige a la mamá, también elige al papá, elige al hermano, elige a la familia. Por lo tanto, no solamente es la mamá, sino que también a veces es el papá. Para llegar al papá, como decía, muchas veces utilizan el vientre materno de una mamá para llegar a su madre adoptiva, no a su madre biológica. ¿Mm? Las mamás, de hecho, dicen que el nombre del bebé lo debe elegir la mamá, porque el bebé se lo inspira a la mamá. Y hay una Bueno, conexión. eso depende de cada cultura y de cada y cómo lo hablen o cómo lo pacten en casa, ¿no? Porque al final esto es algo que ahí yo no entro ni salgo ni en la Tú dijiste, terapia lo Dani, suelo preguntar. Dime, tú Gloria. dijiste ahora algo, Daniel, que me llegó así, pero yo nunca lo había pensado. Sí. Es que prácticamente dentro del plan de nuestra alma, nosotros Ujú. hacemos una elección de en qué familia vamos a nacer de acuerdo a lo que necesitemos aprender, en qué Así es. lugar, en qué país, en todo, ¿cierto? Hacemos una Ujú. elección. Sin Sí, embargo, realmente cuando tú estás eligiendo un papá y una mamá, sí. realmente la que permite la elección es la mamá. Cuando tú eliges la elección de una mamá, El papá, cuando tú estás eligiendo el papá y la mamá, sí. el papá es muy importante para que tú puedas estar, o sea, obviamente sin él no vas a estar. Sin embargo, digamos que la mamá tiene como, ¿qué pienso yo? Como una repercusión muy grande ahí, en ese, ¿quién es tu papá? ¿O no? Bueno, es un apoyo importantísimo, ¿vale? Es un apoyo importantísimo porque muchos pacientes que han venido a la consulta tienen un trauma porque papá no estaba cuando ellos nacieron. Ajá. Es decir, hay un vacío. Ellos, de forma consciente, no lo saben, pero de forma consciente, pero su conciencia sí lo sabe. Es decir, su subconsciente sí sabe que papá no estuvo en el nacimiento. ¿Qué ocurre cuando una mamá
Ahora porque ahora se utilizan otras técnicas, se utiliza la epidural, pero antiguamente se utilizaba Daniel, la Daniel, anestesia general. Sí, Daniel, dime. discúlpame, pero la señal empeoró. Vuélvete a conectar con Wi-Fi. ¿Sí? Ah, pues yo sí que me veo Sí. perfectamente, ¿eh? Es que estás muy lejos, no es que estás al otro lado del charco. Yo me veo perfectamente, no sé. Ya, Lo ya que, mejor, lo un que poquito mejor. mejor, mira, lo que yo te decía es que muchas veces encontramos pacientes que sienten un vacío porque papá no estuvo en su nacimiento, ¿vale? O incluso ahora mismo las técnicas que se utilizan para cuando las mamás van a tener un bebé para que no sufran dolor es la epidural, ¿no? Para que tú estés perfectamente consciente de ello. Pero antiguamente, ¿qué ocurría? Que ponía anestesia general y la mamá estaba dormida. Mm. Y muchos niños, bueno, muchos pacientes que nacieron de esta manera, ellos sienten la ausencia de sus padres o de su mamá en el momento. Es decir, mamá no estaba cuando yo nací. Me cogieron unos extraños, sentía frío y mamá no me arropaba, ni papá me cogía. Ahora, bueno, ahora sí que hay muchas técnicas. Cuando mamá está, por ejemplo, cosiéndola al bebé, se lo coloca el papá piel con piel, ¿no? Pues, para que el niño no tenga esos impactos emocionales porque lo llevan arrastrando durante todas sus experiencias y les pueden provocar disturbios emocionales en momentos de su vida. Y eso lo he experimentado y he acompañado a muchas personas que han experimentado eso. ¿Eh? Daniel, o sea que es imposible que un ser humano no tenga traumas. Es imposible. Es Es imposible, estamos imposible. llenos de traumas. Por lo tanto, necesitamos terapeutas para poder ayudar a esas personas y sobre todo, bueno, pues la verdad es que todas las experiencias que tenemos siempre tiene que haber un trauma. Siempre hay algo que tenemos que trabajar, que tenemos que intentar solucionar, porque cuando hemos trabajado tantas experiencias y hemos estado en tantos lugares, que al final tenemos muchas experiencias inconclusas o que no hemos podido eh, no sé, comprender bien qué es lo que hemos venido a hacer. Por eso es tan importante tener de forma consciente qué es lo que hemos venido a hacer. Cuando nosotros encarnamos, todos tenemos un qué hacer. Algo tenemos que hacer. Unos son para ayudar, otros son para ser médicos, otros son para ser terapeutas, otros para ser policías, otros para ser amas de casa. Todos tenemos un cometido y todos somos exactamente igual de importantes, absolutamente importantes. Aquí una señora pregunta a Daniel, ¿con dos ¿Sí? abortos naturales es posible que los bebés no hayan querido a esa madre? No. Cuando un bebé... a ver, los bebés en un porcentaje muy alto, como he dicho antes, eligen a la mamá. Hay otras veces que no son ellos los que eligen a esa mamá. Son esos maestros, esos seres de luz superiores que tenemos que dicen, no, no, tú tienes que experimentar esa experiencia con esa mamá porque necesitas enseñarle esto, 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 o mamá te necesita enseñarte esto, esto y esto y esto. Muchas veces me he encontrado en la consulta, cuando hemos trabajado el vientre materno, que hay niños que incluso se han llegado a colocar el cordón umbilical alrededor de su cuello para no nacer. ¿Mm? Para no nacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese es el cometido que tenían que enseñar a esa mamá, el no nacer, el que experimentase esa situación, esa emoción, esa experiencia, porque así lo decidieron. Por eso, en un porcentaje muy bajito, esos seres que tenemos, esos seres superiores, esos maestros que tenemos, a veces nos dicen, no, no, tú te toca esta mamá y esta familia, porque tú tienes que experimentar esto, 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 esto y esto. Es un porcentaje muy bajito. Yo muchas veces Entonces, muchas hago veces, como, lo hago de forma estadística, hago muchos palitos para decir quiénes son los que me dicen que ellos eligen a su mamá y quiénes son los que ellos, quién me dicen que yo tengo que ir obligado a esa experiencia. Entonces el porcentaje es muy alto en el otro, ¿vale? Y por lo tanto, porque entonces, esto Daniel, es aquí la estadística. experiencia, lo que viene Ujú. el niño a que la mamá haga un ejercicio, por ejemplo, de desapego. Hay un aborto Sí, natural y hay otro aborto. sí. Entonces, realmente la experiencia que ella necesita no es ser madre, sino la aceptación, aceptar que no es como
como ella quisiera que fuera. Entonces vienen y se lo repiten a través de un proceso que para ella es sumamente retador para que pueda hacer su Eso desarrollo es. espiritual. Así es, Gloria. Muchas Wow. veces no es el ser mamá, no es el ser mamá, es experimentar esa experiencia de esa pérdida, de ese aborto espontáneo, terapéutico, como sea, y que tú experimentes la experiencia. ¿Bien? Luego también he tenido otros casos en los que la mamá, después de haberse hecho muchísimas pruebas, decir, oye, es que no me quedo embarazada de forma natural, ¿eh? Y he hecho diferentes pues técnicas como hay ahora de in vitro y hay muchísimas técnicas ahora a día de hoy para poder ser mamá cuando no hay un problema físico. Y muchas veces eso está provocado porque parte de esa energía de ese bebé que no nació es un bloqueo que se genera ahí. Y ese bloqueo que se genera ahí hace que la mamá no pueda concebir otro bebé. No solamente en esta vida presente, en la que hemos tenido un aborto o una pérdida, sino que a veces hemos trabajado en otras experiencias de vidas pasadas en los que el trauma les está persiguiendo durante todas esas vidas. Y hasta que no se resuelve, esa mamá le es imposible a veces quedarse embarazada. He tenido casos en los que no puedo decir que esto es, no podemos decir que es ciencia, evidentemente, todo esto, pero sí que puedo decir que en alguna ocasión mamás que no han podido tener bebés y después de haber trabajado en una terapia regresiva y haber abordado el trauma que le hacía o que le bloqueaba para no poder tener bebés, eh, a posteriori han podido tener bebés. Y es algo que tú dices, llevas 7, 8 años intentándolo, haciéndote fecundaciones in vitro, haciéndote mil pruebas y mil terapias y no ha funcionado, ¿no? Y con esta sí que funciona. ¿Es una casualidad? Cada uno que piense lo que quiera. Pero yo lo he visto y lo he Es experimentado, por lo verdad. tanto, eh, tendrá que funcionar. Es Tendremos como que creer en ello. cuando la gente le dice a uno, ¿y yo cómo sé que yo elegí a ese papá y a esa mamá? Entonces yo a veces digo, es mejor saber que elegimos para aprender algo y no que nos impusieron algo. Uh -huh. Entonces cuando yo estoy en este proceso, en vez de luchar y de sufrir porque tengo, y yo si me hubiera escogido mis papás, hubiera escogido los mejores del mundo, hubiera escogido las mejores condiciones, la familia con las mejores condiciones económicas, genéticas, pues claro, te hubieras escogido lo mejor, pero como eso no era Así lo que te es. correspondía, porque vinimos a aprender, entonces, si tú estás escogiendo lo que tú querías, no estás Claro. aprendiendo. Entonces, nos vinimos a escoger, decimos, a mí me falta ver estas asignaturas y voy a ir a verlas a tal parte, las voy a estudiar en tal parte. Sin esas asignaturas, no puedo llenar el disco duro de la conciencia. Así es. Porque toda esa información que tenemos en ese disco duro que hemos dicho imaginario, ¿vale? De la conciencia, que es hablar igual del alma, y no pararé de repetirlo, que conciencia y alma estamos hablando exactamente de lo mismo. Cuando tenemos esa conciencia, ese disco duro que almacena absolutamente todas nuestras encarnaciones, todas nuestras experiencias vividas, tanto en el cuerpo físico como en el espacio entre vidas, ¿qué ocurre? Que tú cuando vas a coger esa información, dices, es que esta experiencia ya la viví, ahora tengo que vivir otra. He vivido una experiencia en la que he sido alto, guapo, con mucho dinero. No, pues ahora tienes que vivir una en la que tú eres bajito, en la que estás un poco amontonado, en que no eres muy agraciado. Eso hay que experimentarlo, porque es parte de la experiencia, porque son situaciones diferentes a las que tú no has experimentado. Por lo tanto, es un curso. Todos tenemos un curso que tenemos que ir aprobando todas y cada una de las asignaturas y al final, ¿qué ocurre? Que la energía, la evolución energética que tenemos todos, es decir, esa sensación que tenemos nosotros cuando encarnamos, cada uno emitimos una frecuencia vibratoria totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuantas más experiencias hayas experimentado y que tú hayas entendido de Ajá. forma consciente todo esto, vas a seguir evolucionando, vas a tener todavía más conciencia de todo esto y vas a ser un ser todavía mucho más evolucionado. Muchas veces, ¿qué ocurre cuando vemos, y esto lo hablo muchas veces y lo comparto, qué ocurre cuando vemos a un niño de 5 años que tiene unas altas capacidades, como por ejemplo tocar un piano, sin prácticamente haberle enseñado? O un niño que tiene la capacidad de poder resolver una matemática sin haberle enseñado matemáticas, ¿no? ¿Cómo puede ser que una criatura de 5 años tenga esa capacidad? No es que sea un niño superdotado, es un niño que ha ido adquiriendo a través de todas esas experiencias todo eso. ¿Qué ocurre? Que la saca del subconsciente
lo está sacando de ese disco duro que tenemos imaginario y que está resolviendo, está tocando un piano, está pintando, o te habla de una manera que dices, bueno, ¿qué capacidad tiene este niño de hablar? ¿Por qué preguntas hace? ¿No? Hace unas preguntas de mayores, ¿no? Y no es porque sea un niño superdotado, es porque tiene unas altas capacidades. Me gusta llamarle que tiene unas altas capacidades. Es igual que ocurre con la mediunidad. Es que esto se crea, se aprende. Por supuesto, todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que unos las tenemos más desarrolladas y otros las tenemos menos desarrolladas. Si tú, a lo largo de todas esas experiencias, de todas esas encarnaciones, tú has ido experimentando todo esto, al final, ¿qué ocurre? Que como lo has ido entrenando, al final tú lo tienes de forma automática. Y no tienes que aprenderlo en ningún sitio porque ya lo llevas consigo mismo. Lo tienes tú dentro de ti. Daniel, hay algo aquí que hay una señora que está preguntando, me gustaría que seas tú el que lo diga. Sí. ¿Cómo hago para sanar la sensación de abandono que tienen mis hijos porque su papá no estuvo presente en el parto o porque no estuvo presente en su vida? ¿Cómo hace la mamá para sanarle la sensación de abandono a los hijos? Bueno, pues es intentar trabajar con ellos y hacerles conscientes y revivir la experiencia. Intentar revivir la experiencia con ellos y que les pida el perdón. Que lo perdonen. Esa Y es debe ser desde el amor. la clave de todo eso. El perdón y el amor que esas criaturas pueden escribirle, como tú me decías al principio, ¿no? Que tú les haces escribir una carta en las que les pides perdón o les perdonas O les o como tú creas explica. que al final es un sentimiento que tú sientas. No hay una técnica al 100% que diga, no, es que todo el mundo tiene que hacer regresiones. No, esto no es así. Hay muchísimas técnicas y muchas terapias que funcionan exactamente igual y que van al origen del motivo y no tiene por qué ser una regresión. Pero un buen ejercicio sería que escribiesen, que cerrasen los ojos en un lugar tranquilo, que se centrasen en ese papá que les abandonó, que no estuvo en esos momentos porque tendría sus motivos. Eh, creo que es creo que sería un buen comienzo para poder perdonar a ese papá que no estuvo en ese momento y que puedan perdonar y que ellos puedan sentirse mejor. Y que también, Daniel, en constelaciones familiares, Ujú. sabemos que la que le muestra el padre a los hijos es la mamá. Entonces, Sí. digamos que una mamá que tiene ya un nivel de conciencia y de amor puede haber sido, digamos, correspondiente, por alguna razón eligió una pareja que abandonó los hijos y eso está dentro del plan del alma de todos. Y si la mamá tiene conciencia, yo dentro de la experiencia que he vivido, Daniel, me he dado cuenta que los hijos de verdad, y lo dicen en constelaciones, ven al padre a través de la madre. Entonces, si la Ujú. mamá busca desde el perdón y desde la comprensión explicarle a esos niños, no desde su enojo y de su herida, porque el hombre se fue o porque los abandonó, porque si lo hace de esa manera le está haciendo daños a los hijos. Y ahí es donde viene la sensación de abandono, el sufrimiento, la rabia de los niños, la baja autoestima, porque a veces incluso vienen a consulta, es que mi hijo tiene muy baja autoestima. Y uno viene y habla con Ujú. el adolescente y la mamá le decía desde que era pequeño, vea, ¿sí vio? Su papá no lo llamó, a usted ni siquiera le interesa a su papá. Entonces, ¿qué autoestima le Ujú. está? ¿Quién lo está haciendo? O sea, las mujeres tenemos, y de hecho que nos dicen que el proceso de despertar de conciencia no es que sea de las mujeres, sino que es muy de la energía femenina, que es la energía Ujú. realmente que está abierta a recibir, a comprender y a hacer el cambio. Así es. Muy bien explicado y así es. Porque mira, Gloria, el perdón es la llave que abre y cierra absolutamente todo. Porque de esa manera puedes dejar que entre esa energía positiva para que se vaya la negativa. Es decir, nosotros no necesitamos estar todo el tiempo quejándonos, maldiciendo, sufriendo. No, vamos a intentar perdonar. Perdonar desde el alma, desde el interior, no de palabra, porque yo puedo decir, mira, Gloria, te perdono, pero tengo ahí ese resquemor, ¿no? Tengo esa sensación de que me abandonaste y me dejaste estirado y mi mamá tuvo que sufrir todo lo habido y por haber, nos ha tenido que sacar 3 hijos hacia adelante, todas esas cosas que se va haciendo una bola, una bola, una bola, una bola, una bola, y al final dices, bueno, pero realmente, ¿a quién le está perjudicando? Te Uh-huh. está perjudicando a ti mismo, no al papá.
Al papá ya le llegará su karma si le tiene que llegar o no le tiene que llegar. Al final, como hemos dicho al principio, aquí no tenemos un Dios castigador. Lo que le tenga que llegar le llegará y seguramente que le llegue para que aprenda de ese proceso. Pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, nos tenemos que poner en el otro lado y decir, hey, ¿qué ocurre con esto? Voy a perdonar, porque de esa manera yo me estoy beneficiando de ello. Nosotros en la terapia siempre es una parte primordial que tenemos que trabajar, que es el perdón de las personas. Tienes que perdonar realmente. Si realmente lo sientes y te sientes capaz de hacerlo, ¿le perdonarías por lo que te hizo? Es una de las preguntas que yo hago y que se repite en casi todas las regresiones que acompaño a mis pacientes. Y cuando lo hacen realmente de verdad, es cuando ese bloqueo desaparece. Porque al final eres tú el que recibes multiplicado por 3 ese perdón. Eres tú el que te beneficias de todo eso. Algunos comentarios que he estado leyendo, así por encima, no os resignéis, no os quedéis ahí atrapados en esa... No es lo mismo ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Nosotros tenemos que ser libres, tenemos que ser más inteligentes. No debemos de quedarnos anclados ahí en la pena, en que ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? ¿Por qué me abandonaste? Vamos a perdonarles. Y que cada uno haga su vida. Cada uno tiene su experiencia. Tú aprendiste a que tenías la capacidad de haber criado a 3 hijos y que los llevaste hacia adelante y que tuvieron su ropa y que fueron al colegio y que le pudiste dar de alimento. Quédate con eso. Porque eso, no todo el mundo tiene la capacidad de poder hacerlo. Tenemos, digamos, se nos está yendo la hora, Daniel. Se está sobreponiendo el video. Yo me veo siempre. A ver si eres tú, ¿eh? Me estás echando la culpa a mí, a ver si eres tú, ¿eh? Daniel, eso que me estás diciendo tan lindo. Entonces muchas veces las mamás dicen, escuchen esto. ¿Cómo hago para que mi hijo sane el síndrome del abandono porque el papá lo dejó? Y mi pregunta se la hago a ella. ¿Tú todavía tienes rabia? ¿Tú todavía tienes odio? ¿Tú todavía estás enojada? No le puedes ayudar a tu hijo. No. Imposible, porque viven en la misma frecuencia vibratoria. Están alimentándose, se están retroalimentando de esa sensación o de esa emoción que ellos están sintiendo. Es decir, es un poco como cuando estás jugando al tenis, ¿no? Ahora va la pelota para aquí, ahora va la pelota para allá. Al final, la pelota hay que sacarla del campo, porque esa pelota ya no la necesitas. Esas emociones, esas sensaciones, esos síntomas ya no los necesitas. ¿Por qué? Porque te están creando a ti un dolor, te van a provocar una enfermedad. Por lo tanto, vamos a ser más inteligentes. Les digo a todas las mamás que han tenido un abandono, que los papás a veces no han estado a la altura. Les pido desde aquí que les perdonen, que ya les llegará el karma, seguramente. Yo no lo digo de forma negativa, ni mucho menos no le deseo el mal a nadie, creo que me malinterpreten, pero vamos a perdonarles, porque ustedes son libres de vuestras emociones y tienen que ser felices. Y solamente siendo feliz es como realmente hay que vivir. Quiero que sean felices. Disfruten desde el amor, desde la paciencia, de la comprensión, desde la compasión. Disfruten de lo que tienen, no de lo que no tienen. Y si tienen a sus hijos, disfruten de ellos. Total, Daniel, yo estoy absolutamente de acuerdo. Porque también pensar lo que tú decías ahora, no le estamos deseando el mal, porque también ¿qué puede pasar? Puede ser que ese ser solamente se prestó para venir a hacer ese papel, para que usted haga lo que tenía que hacer y para que tus hijos también tengan que superar lo que tienen que superar. Y no necesitamos esperar si el otro va a pagar las consecuencias, si no las va a pagar, y no meter a Dios en esto, porque normalmente dicen, tranquilo que Dios se encarga. Dios no es un Dios vengativo ni se va a encargar de nada. No metan a Dios aquí, que no tiene nada que ver en esto. Ni mucho menos, y también quiero decir y que quede bien claro que a veces es la mamá la que abandona a los hijos y es el papá el que se encarga de ellos. Ojo, que también la tortilla también se puede volver hacia el otro lado. Estamos hablando de que al papá lo estamos poniendo aquí como un poco la figura de que te abandona, pero a veces es al contrario, ¿no? Por lo tanto, que no se sientan ni mucho menos las personas, los hombres que nos estén viendo, que nos vayan a visualizar en un futuro, que no se sientan aludidos ni mucho menos, pero esto es así, hay que perdonar, da igual que sea el hombre, la mujer o quien sea, hay que perdonar, vamos a aprender a perdonar, desde el amor, desde el cariño. Les invito a todos y a cada uno de vosotros, disfrutar de sus hijos, disfruten de ellos. Sí, porque si yo estoy enojada porque el otro no respondió, entonces es como si yo los estuviera creando con amargura. Entonces no estoy disfrutando porque tengo un enojo.
Así es. Estás dándole vueltas y vueltas y vueltas y al final no consigues absolutamente nada. Y el perjudicado eres tú. Tú y los que hay a tu alrededor. Esos Daniela, son los perjudicados. aquí hay una pregunta que de pronto no tiene mucho que ver con el tema, sin embargo la he puesto varias veces, entonces me gustaría que de pronto leemos una respuesta. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué nos enseña un niño que nace con una enfermedad congénita? Que nos enseña muchísimas cosas. Porque esos niños que tienen un síndrome de Down, esos niños que nacen deficientes, son seres superiores a nosotros. Y me dirán, ¿cómo eso es posible? Sí, es posible. Están seguramente en un cuerpo equivocado, o no. Igual no están en un cuerpo equivocado, sino que a esos padres, a esa familia que les tocó experimentar esa experiencia con esos niños que tienen que tener unos cuidados especiales, seguramente que tengan que aprender algo de ello. Es una parte más de su aprendizaje. Pero el alma de esos niños, les puedo asegurar que son seres todavía superiores en conciencia a todos nosotros. Eso no lo olviden, porque eso lo aprendí hace unos años, cuando he contactado con ellos y me he quedado impresionado de las capacidades que tienen cuando no poseen ese cuerpo físico, es decir, cuando están en el lado de la luz. Son seres muchísimo más avanzados y evolucionados que nosotros. No les subestimen porque tengan un cuerpo que no respondan a estímulos o porque no tengan la capacidad de sonreír, no puedan hablar, no puedan moverse por sí mismos, sino que tengan que tener esos cuidados especiales, ¿no? Por lo tanto, no es que a esa familia les haya ese Dios que a veces decimos, es que Dios a mí me ha castigado. No, 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 ni mucho menos. No es que Dios nos haya castigado, sino que seguramente que sea una experiencia que tengamos que experimentar y que tengamos que lidiar con ella. Eso que estás diciendo es verdad, Daniel, que ahí donde viene, digamos, yo digo que ahí donde está el amor incondicional, porque yo siempre he dicho, Sí. es tan chévere cuando los papás estamos tan orgullosos de nuestros hijos, ¿cierto? Uh -huh. Monta en patín, juega fútbol, toca piano, habla 4 idiomas, Uh -huh. pero cuando no, o sea, cuando no, es la aceptación, es ahí la aceptación y el verdadero amor incondicional, independiente de cómo sea, yo te amo, porque sé que hay un plan, y de verdad que hay un plan, que es el plan del alma, en lo que todos elegimos encontrarnos, y tú me vas a enseñar algo, y unas veces lo normal es que me van a enseñar cómo no me gusta, eso es lo que nos va a pasar. Y si lo vemos todos del amor, como dice un amigo mío, Gonzalo Gallo, y si no Uh sabes -huh. cómo hacerlo, hazlo con amor, Uh -huh. hazlo con amor. Mira, Gloria, esas familias que desafortunadamente han tenido que experimentar esa experiencia, es una experiencia muy dura. Yo lo he tenido en unos familiares aquí en España, aquí en Alicante, y te puedo decir que muchas familias se rompen cuando tienen hijos de este tipo. El papá y la mamá están desbordados con esta situación, ¿no? Es una verdadera pena, porque al final la fuerza de ambos o el unirse ambos es mucho más llevadero, ¿no? Estos niños, ¿no? Que necesitan esos cuidados especiales, ¿no? Y a otros les cambia totalmente la vida. Les hace mucho más fuertes, les enseña muchas cosas, une a la familia, une a las parejas, une a los hermanos. Y yo me quedo con eso. Que En al mi familia, final cada uno... dale. Al final cada uno decide qué hacer, ¿no? Ante esto no se juzga absolutamente a nadie, cada uno tiene sus pensamientos y su forma de poder hacer y de proceder, pero bueno, les animo que se unan porque de esa manera ellos que están encarnados en un cuerpo que a lo mejor no les corresponde, seguramente en algún momento reciban algo mucho más grande de lo que han recibido y que seguramente les llegará. De una manera o de otra, seguro que les llega. En mi familia, Daniel, hay un joven, digamos que es un adulto ya, que tiene 35 años, que es mi Uh -huh. sobrino, Sí. y tiene una mentalidad de un niño de 5. Y se Uh -huh. llama David, justo como se llama mi ángel de la guarda. Uh -huh. David es el que une la familia. O sea, David organiza la fiesta, a David le cuesta un poquito hablar en su capacidad Uh -huh. cognitiva, pero a David le encanta la fiesta, David mantiene su tornamesa con sus discos, anda con un maletín lleno de los discos de LP para poner música, Sí. pone la música de los años 70, la música,
Y todo el tiempo cuando estamos en reuniones familiares, a David lo encargamos de la música y es supremamente inteligente, David. David siempre está alegre, está animado, está llamando. Me dice a mi Coca, Coca, ¿cuándo venía a la finca? Y le gusta que yo le hable como una negrita. Yo le digo, ay, mire, niño, lo que pasa es que está muy ocupado. Mire, yo apenas tenga tiempo, me le aparezco por allá. Eso se carcajea. O sea, a usted le mencionan a David en la familia y a usted le están hablando de alegría, de amor. O sea, ha sido, es el que llega y muchas veces todos, ay, pero es que David quiere que subamos a la finca. Ah, pero es que David nos quiere ver a todos y nos vamos todos para allá, ¿cierto? Y David es el que hace esa unión de amor y el que hace esa alegría, el que pone la música, el que nos recibe a todos. Y es aprender a amar en esa condición, siempre. Esos seres que tú dices, de verdad que son puro amor. David es un ser que no tiene ningún problema. Ningún problema. Es un ser alegre, feliz, que lo dé absolutamente todo y tiene, pues eso, su conciencia es todavía mayor, aunque esté atrapado en una mentalidad de un niño de 5 años, pero su capacidad, te puedo decir que su alma es mucho más capaz de lo que a lo mejor puede mostrar con su cuerpo físico. Seguro. Me acuerdo que en una ocasión Daniel, él tenía por ahí unos 10 años y se cayó y se raspó. Y yo andaba con todo este proceso ya de, había empezado a hacer Reiki, sanación energética, con las manos y todo, bueno, hace 25 años. Y David se cayó, entonces la mamá fue a echarle algo y yo estábamos todos en la finca y le dijo, no, que la coca me haga magia. O sea, no dice coca a mí, dice coca, por decirme Gloria, me dice coca. Dijo, no, que la coca me haga magia. Entonces mi hermana me llamó, que le hagas magia. Entonces me decía, sóbame, tía, acá. Porque son muy sensitivos. Ellos son muy sensitivos y saben que eso funciona. Por eso te lo pide, porque son muy sensitivos. Claro, y a mí siempre se me acerca y me pide que le ponga las manitos en la cara, me abrace y se me abraza aquí, no son seres hermosísimos. O sea, si somos capaces de verlos desde el amor, sabemos que realmente esos son los seres que vinieron a enseñarnos a amar. Así es. Así Daniel, venga, le dicho. tengo un chisme. ¿El qué, perdón? Le tengo un chisme, voy a ir a Alicante. Muy bien. Pues nada, ya sabes. Aquí vas a ser bienvenida. El 28 de septiembre voy a estar en Madrid dando una conferencia. Tú tienes un taller en estos días. Es súper importante contarles algo, porque yo sé que van a empezar a escribirle a Daniel por todos lados. Daniel no atiende nada virtual, ni da cursos virtuales, ni atiende terapias virtuales. O sea, nos tocó ir hasta España. Todo es presencial. Todo es presencial. La verdad es que sí. Y bueno, pues muchas gracias por haberme invitado nuevamente en tu programa. Será un placer volver y bueno, seguir hablando de estos temas que para mí es un verdadero regalo y bueno, pues desde aquí os mando un abrazo muy grande a todas las personas que nos han estado escuchando durante este ratito y que bueno, que os mando un beso muy grande y mucha luz para todos vosotros. Un Gracias. abrazo, un beso, Daniel. Vida sin culpa, vida llena de amor. Y Daniel, el regalo eres tú para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Venga, Adiós. chao.